Canto 1, la playa del despertar. Emergimos por aquel conducto oculto en la roca, después de cruzar el cuerpo del príncipe del infierno. Y cuando puse los pies fuera del abismo, sentí por primera vez el frescor de un aire distinto, una brisa dulce que venía del mar. Ante nosotros se extendía una playa amplia y serena, donde las olas lamían la arena con mansedumbre. El cielo ya no era oscuro, sino azul naciente, teñido por el amanecer que renacía en este hemisferio olvidado del mundo. Me llevé la mano al pecho. Aún llevaba dentro el eco del horror, pero mis ojos se abrieron a una nueva claridad. Allí estaba, firme como un centinela de la eternidad, un hombre de barba venerable, rostro resplandeciente y túnica que ondeaba con la brisa. Tenía la mirada altiva y serena, y su sola presencia imponía respeto. ¿Quiénes sois, que venís del abismo de los condenados, y os atrevéis a poner pie en la tierra sagrada del arrepentimiento? Este hombre aún vive. No por su voluntad, sino por mandato del cielo ha descendido y ascendido entre los muertos. Su guía ha sido una dama bienaventurada. A mí se me dio el encargo de conducirlo por el reino de la pena y ahora por el de la esperanza. Si nuestras palabras no te conmueven, mira el resplandor de sus ojos y reconoce el poder que lo respalda. Si fue enviado por lo alto, que así sea. Pero que se limpie el rostro aún manchado del humo infernal. Y que se ciña con el junco de la humildad, pues nadie asciende este monte sin inclinar primero su frente. Virgilio me llevó a la orilla del mar. Con sus propias manos recogió el rocío matinal y me limpió el rostro con ternura grave. Luego buscó entre los juncos uno dócil, que se doblaba sin quebrarse, y me lo ciñó como corona. Era símbolo de lo que debía aprender. La fuerza de la verdadera mansedumbre. El cielo sobre nuestras cabezas comenzó a iluminarse aún más. Detrás de mí quedaba la oscuridad, y frente a mí, el ascenso. Pero aún no habíamos comenzado a subir. Era necesario pasar por la espera, por la preparación, por el valle donde descansan las almas que murieron arrepentidas, pero no listas. El monte no se escala de inmediato. Antes, el alma debe purgar la demora, la negligencia, el olvido de lo alto. Así como el cuerpo necesita el sueño antes del esfuerzo, el alma necesita la reflexión antes del perdón. Miré la falda del monte. Era inmenso, majestuoso, cubierto de piedra viva y verdor. Sentí un temblor en las piernas, no de miedo, sino de reverencia. Y así empezó mi tránsito por el antepurgatorio, ese primer umbral donde la esperanza se acompaña de espera. Aún no purificaba mi alma, pero ya el peso de la culpa no era el mismo. Algo había cambiado. Algo en mí quería ser mejor. Y mientras avanzábamos por la playa, una nueva luz se alzaba en el horizonte, una barca se acercaba sobre las olas, sin remos, sin vela, guiada por algo más alto que el viento. En su proa, un ángel resplandecía. Y así se abre la senda del segundo canto, donde las almas llegan al umbral del monte, trayendo consigo la música del arrepentimiento y la esperanza renovada. Canto 2, la barca de las almas. El sol aún nacía tras nosotros, cuando la brisa suave comenzó a vibrar con una melodía extraña. El mar se abría tranquilo, y una barca se aproximaba a gran velocidad, sin vela, sin remo, sin esfuerzo humano. En la proa, de pie como estatua de oro vivo, un ángel de rostro sereno guiaba la nave, con las alas extendidas como velas celestes. Mira, Dante, el mensajero de Dios trae nuevas almas para purificarse. Observa cómo el cielo mismo impulsa su viaje. Me llevé la mano a los ojos, encandilado por el resplandor de aquella criatura santa. Dentro de la barca, más de 100 almas, todas cantando al unísono un himno. In exitu Israel de Egipto. Su voz era firme y dulce, como una corriente que arrastra sin herir. Entre los rostros reconocí uno. Era el de Casella, amigo mío, músico florentino, cuya voz me había acompañado en los días antiguos. Corrí hacia él con el corazón encendido. Oh alma querida.
¿Cómo has llegado aquí? ¿Es posible que podamos hablar en este lugar de espera? He sido guiado por la misericordia, como tú. Y aunque muchos esperan más tiempo, el ángel me permitió embarcar. ¿Y tú, cómo estás aquí aún con vida? Por voluntad del cielo, con guía y asombro. Pero dime, ¿aún recuerdas aquel canto que solías entonar? Sí, aún vibra en mi pecho. Escucha. Y comenzó a cantar con una dulzura que me hizo olvidar por un instante todo dolor, todo deber, todo camino. Cerré los ojos. Mi alma parecía flotar. Oh almas negligentes. ¿Qué hacéis, detenidos en el arte, cuando aún no habéis comenzado el ascenso? El purgatorio no es morada de reposo. Sus palabras fueron como un trueno que nos despertó. Todos, como avergonzados niños sorprendidos en juego, retomamos la marcha. El ángel, sin decir palabra, ya se alejaba por las olas. Y así, con el canto aún latiendo en el corazón, mis pies se pusieron en movimiento. Aún quedaba mucho por subir. Y el tercer canto se aproxima, donde las almas de los excomulgados nos mostrarán el peso del arrepentimiento tardío y la fuerza del perdón celestial. Canto 3, las sombras de los excomulgados. Ya sin el canto en los oídos pero con su eco en el alma, continuamos el andar. El monte se alzaba imponente, pero lo que más pesaba era la pregunta de cómo escalarlo. No había sendero visible. El instinto no bastaba. Tal vez la senda se revela a los ojos pacientes. No todo se muestra de inmediato. La fe también es camino. Yo asentí, pero no sin inquietud. La arena bajo mis pies dio paso a una cuesta rocosa, imposible de escalar rectamente. Nos vimos forzados a bordearla, buscando alguna grieta, algún acceso natural. El tiempo pasaba, aunque sin sol que se moviera era imposible saber cuánto. De pronto, una figura apareció sobre una roca, recostada como quien duerme despierto. Era un hombre de aspecto noble, pero herido. Tenía señales de violencia en el rostro. ¿Vais en busca del ascenso? También yo lo anhelo, aunque debo esperar. Fui excomulgado. Mis huesos fueron arrojados fuera de tierra sagrada. Pero al morir, mi corazón se volvió hacia aquel que todo lo puede. Y por ese acto de amor, fui acogido aquí. ¿Entonces hasta los excomulgados pueden salvarse, si el alma se arrepiente a tiempo? Sí. No hay decreto humano que anule la gracia divina. Aunque debemos esperar más, pues la Iglesia aún nos rechaza. Pero cuando tú regreses al mundo, cuenta lo que has visto. Dile a mi hija que rece por mí. Cada oración de los vivos acorta nuestro exilio. Sus palabras resonaron en mí como un himno de justicia celestial. Y mientras nos alejábamos, pensé en cuántos habían sido juzgados sin saber que en lo alto había otro juicio, más alto, más justo, más misericordioso. El alma que se arrepiente, aunque sea al filo de la muerte, si lo hace con verdad, no será rechazada. Continuamos, dejando atrás aquella figura luminosa en su resignación. Y mientras el sendero se alzaba en espiral, yo sentía que mis pensamientos también subían, hacia el canto 4, donde encontraríamos a las almas perezosas que dejaron para después lo que debieron hacer a tiempo. Canto 4, las almas perezosas. El monte se volvió escarpado y el calor del mediodía nos envolvía con una fuerza que doblegaba las piernas. Habíamos caminado tanto sin encontrar un claro sendero que Virgilio se detuvo de pronto, como si escuchara una voz en su interior. Aquí debemos descansar. No es humano seguir cuando el sol está en lo alto. La voluntad puede ser firme, pero la carne es frágil. Me senté junto a él, y mis ojos buscaron entre las sombras algún indicio de lo que vendría. Fue entonces que, en una grieta cercana, vi a un hombre encorvado, sentado como quien no tiene prisa. Su rostro me resultaba vagamente familiar. Era Belacqua, florentino, famoso por su ironía y su lentitud. Belacqua. También tú aquí,
entre los que esperan subir? Aquí estoy, como ves, sentado. La espera es mi castigo. Fui perezoso en vida, dejé todo para mañana, y ahora debo esperar aquí tanto tiempo como tardé en arrepentirme. Pero al menos sé que subiré, algún día. ¿No sufres en esta quietud? Sufro, sí. Pero lo acepto. Al fin y al cabo, fui yo quien eligió el retardo. Dile a los que aún respiran que el tiempo es un tesoro. No lo malgasten como yo. Me quedé en silencio, contemplando su resignación sin amargura. Era una lección viva, una advertencia disfrazada de descanso. Comprendí que no bastaba con desear el bien. Había que actuar. Cuando el sol declane, podremos seguir. Por ahora, deja que el alma aprenda del silencio. Y así, entre sombras y brisas, se cierra el cuarto canto. En el siguiente, las almas que murieron violentamente nos revelarán sus historias truncas y la urgencia de buscar la luz incluso cuando la oscuridad nos alcanza de golpe. Canto 5. Las almas murientes en pecado. El sol comenzó su descenso, y con él nuestra marcha se reanudó. El monte ofrecía por fin un sendero en espiral, angosto pero transitable. Caminábamos en silencio cuando escuchamos voces a nuestra espalda, rápidas, insistentes, como viento que susurra nombres. 3 figuras se acercaban velozmente, no caminaban, casi flotaban sobre el suelo. Deteneos, caminantes. Vosotros que aún respiráis, llevad nuestras palabras al mundo. Daos oído, Dante. Traen prisa, porque el deseo ardiente de purificación las consume. Nos detuvimos, y las 3 almas nos rodearon. Todas habían muerto violentamente, pero con el arrepentimiento brotando en los labios en el último aliento. Hablaba primero Jacopo del Casero, luego Bonconte de Montefeltro, y por último la piadosa Pía de Siena. Fui asesinado por manos impías. Pero mi alma, en el instante del filo, se volvió hacia el Altísimo. Dile a mis seres queridos que rueguen por mí. Cada oración es un paso ganado en esta subida. Caí en el río, herido en batalla. Nadie halló mi cuerpo. Pero no importa. En mi último suspiro, nombré a María. Y así fui arrebatado por el ángel de la luz, mientras el demonio gritaba en vano. Fui traicionada por mi esposo. Me llevó a Maremma y allí me dejó morir. Pero no guardo rencor. Solo pido que reces por mí, tú que aún caminas entre los vivos. Acuérdate de mí cuando descanses en tu lecho. Sus palabras eran heridas abiertas, pero también faros encendidos. Comprendí que la muerte no detiene al alma que se entrega al perdón. El cielo acoge incluso a los que cayeron en desgracia, si el corazón se vuelve hacia la luz. Las 3 almas desaparecieron entre la bruma, y nosotros seguimos adelante, conmovidos. Y así se cierra el canto V, mientras la senda se eleva hacia mayores revelaciones. Canto 6. Los ruegos de los vivos. Continuábamos la marcha, cuando un murmullo leve, como susurros de hojas agitadas, comenzó a elevarse a nuestro alrededor. Pronto ese murmullo se tornó en clamor, no de sufrimiento, sino de súplica. Decenas de almas se nos acercaban, con ojos encendidos por la esperanza, rostros fatigados por la espera. Nos rodearon, no con agresión, sino con anhelo. Oh tú, que vives y puedes llevar palabras a los que aún pisan la tierra. Recuerda nuestros nombres. Haz que los que nos amaron eleven sus plegarias. Una figura se adelantó entre ellas. Era Sordello, un alma noble de Mantua. Al oír el nombre de Virgilio, se detuvo, y sus ojos se abrieron con reverencia. Oh gloria de los mantuanos. Virgilio, mi hermano en la lengua y la patria. ¿Cómo es posible que aún respires entre los muertos? No por mi voluntad, sino por mandato divino. Guío a este hombre vivo hacia su salvación. ¿Puedes mostrarnos un lugar donde el descanso sea permitido hasta que el sol declane? Con gusto os guiaré. Pero mirad, aún no podéis avanzar más por la noche.
En este monte, las tinieblas no permiten el ascenso. Seguime, y hallaremos refugio seguro. Caminamos con él, entre los suspiros de las almas que aún rogaban por ser recordadas. Comprendí entonces la fuerza del vínculo entre vivos y muertos. Nuestra oración no cae al vacío, sube y abre puertas en lo alto. Y así finalizó el sexto canto, con la promesa de la intercesión, y el anuncio de la unidad entre los que esperan y los que aún caminan. Canto 7, la política de los hombres. Sordello nos condujo a un valle protegido, donde el canto de los grillos marcaba el ritmo del descanso. El cielo comenzaba a oscurecerse, y allí, en el abrigo de las colinas, muchas almas nobles dormían en espera. Reyes, príncipes, emperadores, todos ahora iguales en la quietud del arrepentimiento. Mira, Dante, los rostros que un día dominaron ejércitos y coronas. Aquí no hay poder, solo espera. Este es el sitio donde yacen los que gobernaron sin malicia. Aunque el mundo los olvide, aquí son valorados por su justicia. Recorrí los nombres con la mirada: Rodolfo de Habsburgo, Ottokar de Bohemia, Pedro de Aragón, Carlos de Anjou, tantos cuyas decisiones habían afectado naciones, y ahora esperaban, humildes, bajo el mismo cielo. La política humana está llena de orgullo. Pero ningún reino de la tierra perdura. Solo el alma que se inclina ante la verdad será levantada. El silencio del valle hablaba más que las voces. Comprendí que incluso los grandes deben rendir cuentas, y que el verdadero rey es aquel que gobierna su alma. Y con esa reflexión cerramos el séptimo canto, mientras la noche envolvía al monte, y la espera se hacía parte de nuestro caminar. Canto 8, la vigilia de los ángeles. La oscuridad había caído por completo, y junto a Sordello nos quedamos en aquel valle. El aire era suave, el cielo tachonado de estrellas. Pronto, una luz descendió desde lo alto. Un ángel de guardia se posó en la cima del valle, espada flameante en mano, como centinela sagrado. Cada noche, un ángel desciende para proteger este lugar. Ningún demonio osa acercarse mientras él vigila. Cantamos una oración, y poco a poco las almas fueron sumidas en un sueño sereno. Yo también sentí mis párpados pesados, pero antes de rendirme al descanso, mis ojos vieron a dos figuras llegar por el sendero: Nino Visconti y Currado Malaspina. Ambos reconocieron en mí un alma viva. Dile a mi hija que no olvide rezar por mí. Que no se deje llevar por las vanidades de la corte. Y dile a mi familia que mi fe permanece, aún en la espera. Las oraciones cruzan los siglos, como luces en la noche. Sus palabras quedaron grabadas en mí como promesas. Luego, el sueño me venció. Y así concluyó el octavo canto, con la espada del ángel brillando en la oscuridad, y los corazones de los muertos latiendo aún por los que aman en la tierra. Canto 9, la puerta del purgatorio. El alba rompió como un velo rasgado. Desperté al sentir la luz en el rostro. Virgilio ya estaba de pie, y a nuestro lado, un ángel se aproximaba. En su mano tenía una espada. Con la punta, me trazó 7 letras en la frente: P, por los 7 pecados capitales. Estas son las marcas de lo que debes purgar. Cada paso hacia arriba borrará una, hasta que tu alma esté limpia. Luego nos condujo a la puerta del verdadero purgatorio. Era una roca alta con 3 escalones, uno blanco como nieve, otro oscuro como carbón, y el último rojo como sangre viva. El ángel se sentó sobre el umbral. En sus manos tenía 2 llaves, una de oro, otra de plata. Solo quien viene con guía del cielo puede pasar. Esta llave abre por la verdad, y esta otra por la misericordia. Introdujo las llaves, y la puerta rechinó lentamente. Un himno sagrado brotó de su interior. Entramos. Al traspasar el umbral, sentí un temblor. No era miedo, era reverencia. Estábamos dentro. El verdadero ascenso comenzaba. Y así se cierra el noveno canto, y con él, el antepurgatorio. Lo que sigue,
Es la montaña del alma, el ascenso hacia la luz que no conoce ocaso.